Ahí estamos. Bueno, entonces volvemos un poquito. Entonces esta Asamblea General Constituyente, que no dictará constitución, pero sí se va a declarar, dijimos, soberana, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de soberana, lo que estamos diciendo, a diferencia de la primera junta, que era a nombre del rey don Fernando VII, estamos diciendo que no existe autoridad por encima de ella, ¿verdad? Esto es muy importante. Y dijimos también entonces que lleva adelante una actividad legislativa muy importante. Por ejemplo, la acuñación de moneda, la aprobación del escudo, el himno, ¿verdad? O sea, los símbolos. Nosotros, esto parecerá algo superficial, pero no es superficial. El símbolo, ustedes saben que nosotros, los seres humanos, somos animales simbólicos. La trama de significados justamente es lo que nos permite actuar, ¿no? Lo que nos permite interpretar la existencia y la experiencia, y actuar. Entonces, el hecho de tener símbolos patrios tiene que ver con que de alguna manera esa bandera, esa escarapela, la canción nacional, el himno, por más que todavía no éramos una nación, no había todavía una idea de patria que nos incluyera, es verdad, pero sí, si había que pelear por algo, de alguna manera esos símbolos están representando esas ideas que son tan abstractas, así dichas, y que sin embargo eran ideas que claramente todos veían reflejadas en esa bandera, en esa canción, en esa escarapela. Por eso es muy importante la aprobación de los símbolos, ¿sí? Les decía el otro día que San Martín decía, ¿quién mejor que los negros para pelear por la libertad? O sea, la idea de libertad ellos la llevaban en su experiencia, pero ¿cómo se concreta? ¿A través de qué símbolo? ¿No? ¿Cómo lo vemos eso? Bueno, nosotros necesitamos reconocernos en una identidad que a veces tenga un color, ¿verdad? Es parte de nuestra existencia como sapiens sapiens. Es así, no lo podemos evitar. Entonces, esta declaración y aprobación de los símbolos no es intrascendente. Esto es muy importante. Bueno, generalmente se dice así de manera rápida, y yo creo que fue muy importante, que seguramente había mucha gente allí que tenía conciencia de eso que estaba diciendo, como seguramente tuvo conciencia Belgrano cuando decidió, ¿no es cierto?, poner de alguna manera una bandera. Acuñación de moneda, o sea, ya estamos pensando en un Estado, estamos pensando en ese momento todavía teníamos el Alto Perú, ¿no es cierto?, las minas del Potosí, que la plata ya venía saliendo por Buenos Aires, se acuñaba la moneda. Se queman los instrumentos de tortura. Yo cuando repito esto, no dejo de pensar, tal vez por mi generación, ¿no es cierto?, porque soy de una generación que vivimos las dictaduras militares, donde los instrumentos de tortura se volvieron a, a- a utilizar una y otra vez, ¿no? Por eso digo que a veces es increíble, ¿no?, como a veces se retrotrae ese avance, esa mirada, en ese caso ilustrada, ¿no?, de terminar, de quemar los instrumentos de tortura como si nunca más los hubieran vuelto a utilizar. Bueno, lo hicieron en la década del 30, lo hicieron después los gobiernos militares, y bueno, la última dictadura lamentablemente tiene seguramente mucho para decir acerca de eso.
Se terminó con el Tribunal de la Inquisición, que era terrible, ¿no? El tribunal que la Iglesia había puesto para condenar los delitos de la fe, ¿no es cierto? Y también se delataba a personas por carácter político, es decir, se termina con el Tribunal de la Inquisición, eh, y se declara la igualdad de los indios, ¿no es cierto? Y que esto es un poquito lo que ya había planteado Castelli, y se declara la libertad de vientres. ¿Mm? ¿Por qué no? ¿Por qué no la libertad de los esclavos? Bueno, porque el negro esclavo en ese momento todavía era un bien de propiedad, y se hubiera planteado la necesidad de resarcir a sus amos, ¿no? Es verdad, podían haberlo hecho, sí, podían haberlo hecho, pero también es verdad que fue un avance importante. Recordemos, ¿se acuerdan? Habíamos hablado de ese libro Nunca más esclavos, cómo muchas veces las madres trabajaban para comprar la libertad de sus hijos, ¿no? Y bueno, yo siempre me planteo qué habrá pasado porque era a partir del 31 de enero de 1813, todos los niños serían libres, ¿no? Yo digo, yo creo que todas las madres deben haber tenido hijos después, aunque los hubieran tenido antes, ¿no? Porque bueno, era la manera de que fueran libres. Claramente todo eso no fue fácil. En las provincias, tal vez en Buenos Aires era un poco más flexible, pero en las provincias seguían hablando de castas, ¿no? Hay un trabajo de Alperín que muestra que en una de las provincias del norte, no recuerdo si era Salta o Jujuy, todavía un cura ponía la casta a que pertenecía el niño que bautizaba, ¿no? O sea, eh, claramente se tardó mucho en desarmar, ¿no? Esa simetría que estaba profundamente naturalizada en la población, en una sociedad dividida étnicamente, estratificada, ¿verdad? Pero bueno, el avance estuvo. No declaró la independencia, puso un poder ejecutivo provisorio, que fue el directorio, y la verdad la asamblea no, digamos, no tuvo demasiado más como para decir, ¿no? Más que estas ideas, porque allí también se presentan las instrucciones de Artigas, y se plantea por primera vez esta diferencia, disidencia entre un gobierno centralizado y un gobierno confederacionista. Después vamos a hablar de estas palabras. No es lo mismo federal que confederación, aunque en ese momento estas palabras se usan como sinónimos, no lo son. Después, cuando veamos la década del 20, vamos a hacer un análisis mucho más exhaustivo de estas palabras. Las instrucciones de Artigas, que claramente no iban a aceptar un gobierno centralizado, sino que ya allí se están planteando claramente las autonomías provinciales. No está planteando separarse, pero sí el reconocimiento de esas soberanías, lo que después van a ser las soberanías originarias. No me voy a extender en Artigas porque hay un grupo que tiene la independencia de la banda oriental, entonces voy a dejarles Artigas para que puedan explayarse y profundizar. Y finalmente, ¿cuánto me queda? Un ratito, sí. Finalmente, entonces llegamos a 1816, este tercer momento, ¿no es cierto? Dijimos 1810, la Junta a nombre del rey don Fernando VII, 1813 la Asamblea Soberana, 1816 la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Fíjense que acá ya está la idea de San Martín y de Belgrano, con un concepto, diríamos nosotros, si somos trialécticos, con un espacio concebido americanista, ¿no? Americano, no un espacio que
que va a ser simplemente un gobierno muy, muy reducido, si no están pensando en una idea americana. Por eso se habla de las Provincias Unidas de Sudamérica. San Martín es el que dice, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengamos escarapela, que le estemos haciendo la guerra y no declaremos la independencia? Bueno, así se hace de España y después se completa el acta de toda otra autoridad. Y el problema que se plantea ahora, declarada la independencia, es sí, decidir sobre la forma de gobierno. ¿Mm? Y es aquí, en este congreso, que se lleva a cabo en Tucumán justamente para flexibilizar un poquito las dificultades que había con Buenos Aires, porque el interior no acepta este centralismo que Buenos Aires realiza casi arbitrariamente, ¿verdad? Entonces es un poco, bueno, aceptan que sea Tucumán, por eso el Congreso se hace en Tucumán, es un poco una sesión, y lo que se plantea entonces es, bueno, los ideales monárquicos en el Congreso de Tucumán. La monarquía y la república. Se debaten esos dos ideales, que no es a lo mejor lo que nosotros entendemos como conservadores y progresistas. En realidad, en ambos, tanto en los que querían una monarquía como en los que querían una república, había ideas más conservadoras y otras un poco más progresistas, ¿verdad? En las dos formas de pensar. No podemos olvidarnos otra vez lo que está pasando en Europa. Fernando VII vuelve en 1814, establece el absolutismo y en 1815 ya la Santa Alianza con el establecimiento obligatorio de las monarquías y bueno, luchar contra toda aquella forma de gobierno que no lo fuera. Por eso se piensa tal vez en una monarquía, porque se piensa de alguna manera que puede ser una forma de unirlos. Belgrano piensa un rey inca, o sea que siguen sosteniendo esa idea americanista, e incluso la Constitución del 19, que ya un congreso pasado a Buenos Aires va a ser una constitución claramente aristocrática, o sea que deja lugar Profe, disculpe. para una monarquía. Y termino esto, así queda cerradito, después escucho. La república tampoco era a lo mejor la república que nosotros pensamos, tampoco todos estaban de acuerdo. La república era la república representativa, no así la idea de democracia. La idea de democracia era en ese momento la democracia más directa, una democracia del cabildo abierto, pero ya no con los vecinos, sino del pueblo, la idea asambleísta, ¿no es cierto? La idea de un sistema de los tumultos. Entonces, todo esto se está discutiendo y claramente no se va a llegar a un acuerdo y vamos a terminar entonces en 1820 con la disolución de las autoridades nacionales. Por eso decimos este primer ciclo de la revolución. Ahora sí escucho, no sé qué me quería preguntar. Yo, profe, ¿qué consistía esta idea del rey Inca? Bueno, la idea era que se trajera, o sea, buscar una monarquía que tuviera un arraigo étnico de algo, ¿no es cierto? Un linaje, como para que ustedes puedan entender. Una monarquía tenemos que legitimarla de alguna manera, ¿verdad? Buscar un linaje. Obviamente estaban pensando en una monarquía constitucional, de ninguna manera en una monarquía absolutista, pero tenía que haber algo que lo sustentara desde un linaje. Y bueno, les pareció que a lo mejor como entendían que el Perú tenía que estar unido, ¿no? Por eso les digo que es una idea americanista, es una idea que no está fragmentando, sino es un poco esta la lucha, ¿no? Totalmente
concreta de la unión y la disgregación. Entonces pensaban algunos del Congreso, como San Martín, como Belgrano, que bueno, que la revolución ya prácticamente se había hecho, se estaba concretando en las armas. Bueno, ahora había que ordenar, ¿no? Y una manera de ordenar, le tenían mucho miedo a la anarquía, a la disgregación, y una manera de ordenar podía ser buscar un linaje que fuera, que se sintiera americano, que se sintiera propio, y bueno, se pensó entonces en una monarquía inca, y por supuesto quedó, eso se dejó sin efecto, pero es muy interesante. Hay un librito de las ideas monárquicas en el Congreso de Tucumán, que yo no sé si lo podremos encontrar, si alguno de ustedes lo encuentra y lo digitalizamos. Yo lo tenía en libro, en fotocopia, creo que lo tenía, porque son muy interesantes, ¿eh? Y por eso les digo, a lo mejor parece muy conservador, es muy relativo, ¿no? Hay que meterse, hay que desentramar un poquito esas ideas para poder comprenderlas. Pero bueno, si alguien lo encuentra, me avisa. Y lo pasamos, un librito, así, librito chiquito. Bueno, ¿Chiquito chicos, de cuántas páginas? no sé, no 500, sé, no sé. 600. Bueno, chicos, vamos a dejar acá. A ver.